tardes con todos y con todas. La maestría en Historia tiene el gusto de inaugurar con esta charla a cargo de la doctora Mireya Salgado el ciclo permanente titulado Historiografías e Historias Conectadas. La meta de esta nueva actividad al interior de las actividades extracurriculares de la maestría es conectar con nuestros colegas y con las escuelas historiográficas regionales a fin que podamos contribuir a la divulgación del trabajo que, por ejemplo, se realiza en este caso en el Ecuador, pero en otros países cercanos de la región también. La doctora Mireya Salgado es graduada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y realizó su maestría en Historia Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador, FLACSO, donde además obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales y Estudios Políticos. Es autora de innumerables artículos, capítulos de libros, pero me quiero simplemente referir a este importante texto, su última publicación, Indios Activos e Inquietos, que aborda las prácticas y los lenguajes políticos subalternos en las sublevaciones indígenas del siglo XVIII de la jurisdicción de la Audiencia de Quito. Bien, sin más, y agradeciéndole a la doctora Salgado su generosa participación, que ha implicado, por supuesto, su viaje de Quito a Lima, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Tanto en un auditorio íntimo, si quieren se acercan. Muchas gracias otra vez, la verdad súper contenta de estar acá. Gracias a la maestría de Historia aquí, a la universidad y bueno, ya nuestro querido Juan Antonio Lan, que ha sido un vínculo entre nuestras dos instituciones. Bueno, sí, como dijo Carlos, les voy a hablar parcialmente sobre ese libro. Un poco es especial hablar aquí de eso, porque ustedes son este territorio en donde sucedieron estas grandes sublevaciones muy diferentes a las quiteñas. Las sublevaciones quiteñas del siglo XVIII, a diferencia del Alto Perú o el Perú, han permanecido sumidas en un claroscuro, invisibilizadas desde las narrativas de nación que prolongan la diferencia colonial. Fueron también señaladas como meros episodios de violencia espasmódica carente de política. En esta conferencia voy a intentar dar cuenta de ciertos aspectos de mi lectura, una lectura comparativa entre dos sublevaciones de las muchas que hubo desde 1750 en la Audiencia de Quito y de las preguntas que guiaron la pesquisa y el trabajo con las fuentes que hice. Estar aquí en Lima hablando sobre sublevaciones andinas es un verdadero desafío. En primera instancia, partimos de que compartimos una larga historia en común y que el arco de sublevaciones que sacudió los Andes desde 1750 fue uno más de los procesos que compartimos. Sin embargo, las sublevaciones quiteñas, aunque abundantes, han pasado desapercibidas para esa imprescindible historiografía que ha dado cuenta desde hace ya décadas de la enorme dimensión política y disruptiva de las mismas. Se trata de una historiografía que identificó repertorios, tipologías, efectos, consecuencias y transformaciones derivadas de estos ciclos de violencia, pero en esa historiografía ni siquiera los historiadores ecuatorianistas dieron mayor atención a las revueltas quiteñas. De hecho, cuando planteé mi proyecto de doctorado en torno a este tema, se me dijo que era un tema agotado y que ninguna información nueva o relevante podría salir de una lectura de los levantamientos quiteños, menores, acotados, siempre arrinconados en el espacio de lo prepolítico. Aún así, mantuve mi tema de investigación, tomando como punto de partida la necesidad de mostrar el carácter político de estas revueltas, su especificidad frente a las grandes sublevaciones andinas, y la necesidad de conocerlas para entender mejor las múltiples caras de la política subalterna y aportar con ello al debate regional. Para mostrar esa politicidad y conociendo los límites de los resultados finales de estas revueltas,
apunté a comprender e interpretar desde dentro sus lenguajes y prácticas. Al estallar la sublevación de Riobamba de 1764, las autoridades hablaban de indios insolentados con una altivez impropia de su nación. Era esa altivez un signo de subversión que socavaba la experiencia histórica de las identidades coloniales y por lo tanto parte de una agencia política que era necesario desentrañar. El camino seguido a partir de eso fue apartarme de una valoración de los efectos o consecuencias de las sublevaciones de Riobamba de 1764 y de Otavalo de 1777, es decir, preguntarme si fueron protonacionalistas o no, si superaron el efecto localista o etnocéntrico, etc., para más bien preguntarme por las posibilidades de su estallido, por los lenguajes con los que se desafió el orden y por lo que se puso en juego en la coyuntura misma de estas sublevaciones. Me interesó además, y frente a la tendencia a la homogeneización en torno al concepto de indio o de indígena, identificar la compleja y dinámica configuración social y étnica de cada una, lo que me permitió mostrar las profundas transformaciones sociales, demográficas y culturales que también se gestaban en esos años en la esfera indígena quiteña. Propongo que la irrupción de la política en estas sublevaciones puede leerse en la apropiación y resignificación de los medios simbólicos y ideológicos que sostenían y legitimaban la dominación colonial. Yo entiendo que para ustedes esto de preguntarme por si son políticas o no es como puede sorprender, porque de alguna manera la politicidad de las sublevaciones andinas en el Perú se da por sentado. Pero claro, en el contexto quiteño era necesario precisamente darles ese lugar político. Esta apropiación a la que me refiero se construyó a lo largo del periodo monárquico, dando lugar a espacios de negociación y resistencia, pero su sentido subversivo se desata desde mediados del siglo XVIII y se expresa en la puesta en tensión hasta el extremo del universo de significados, sentidos, valores en el que se sostenía la hegemonía de los poderes coloniales. Me centré en la coyuntura violenta porque es allí en donde se puede identificar lo que yo llamo esta redistribución de significados. Ese mirar desde dentro de las revueltas supuso algunos desafíos metodológicos cuando hablamos de fuentes primarias construidas desde el poder. Mis fuentes centrales fueron las sumarias de ambas sublevaciones, aquellas que recogen toda la documentación, cartas, declaraciones, informes, juicios, etc., que produjeron las autoridades en estas coyunturas. Estas sumarias se conservan en la serie indígena del Fondo Corte Suprema del Archivo Nacional del Ecuador. De la misma serie indígenas y de la serie criminales trabajé quejas, recursos, memoriales de agravios y conflictos sobre tierras y cobro de tributos, presentados por comunidades, por sus autoridades o protectores de naturales a las Cortes de Justicia, así como documentación que daba cuenta del intenso forasterismo que caracteriza esos años. Es notable el aumento en el volumen de esta documentación desde 1740 y también el creciente dramatismo de las denuncias presentadas. En esas fuentes vi cómo se fue articulando y consolidando la noción extendida y fundamentada en la filosofía política de la escolástica tardía, de que se estaba viviendo una tiranía alejada del buen gobierno que la había precedido. Planteo así que estos recursos fueron parte de un proceso en el que se inscriben las sublevaciones, de la construcción de los lenguajes y prácticas políticas que se condensan en la coyuntura de la revuelta, se configura también en esta constante litigación y en la consolidación de una conciencia respecto a la tiranía. Como señala Serunikov, hay una relación entre las batallas simbólicas libradas en las cortes y las batallas desatadas en las sublevaciones. Trazar esa relación fue fundamental para entender las motivaciones diversas de las revueltas y la constitución social y cultural de sus actores. Complementar las sumarias con esta documentación y otros documentos del Archivo de Indias y manuscritos de la Biblioteca Nacional en Madrid me permitió también leerlas entre líneas y a contrapelo, interpretar en un diálogo entre Weber, Goetz y Ginsburg
la información contenida en esos expedientes. Finalmente, otro criterio metodológico, esta vez inspirada por Duhan y su noción de las prosas de la contrainsurgencia, fue tener en cuenta los lugares de enunciación desde los que se produjeron los distintos documentos de la sumaria. En estos es posible identificar distintas etapas de la manera en la que las autoridades abordan o dan cuenta de los eventos. Desde el reconocimiento de la organización, confederación y conocimiento de las artes de la guerra, comillas, por parte de los sublevados, hasta el silenciamiento de la dimensión de los tumultos o las narrativas que convirtieron a los indios en seres que en su continua borrachera eran manipulados por otros intereses y su transformación en bárbaros y salvajes. Nada muy lejos de la forma en la que hasta hoy son abordados por la prensa y las autoridades de turno las movilizaciones indígenas en la Sierra Ecuatoriana. Repiten las mismas narrativas, manipulación, borrachera, etc. A lo que voy es que es importante reconocer las sumarias como parte de la estrategia de las autoridades por neutralizar la política subalterna y hacerla desaparecer. Recapitulando y cerrando esta parte metodológica, considero las sublevaciones coyunturas en donde se abre un campo en el que los subalternos pueden construir significados, cuestionar el sistema de legitimidad y reorganizar la realidad. En estos casos no hablamos de negociación y consenso, sino como el pacto, digamos, ¿no? Sino de prácticas emancipatorias que pueden proponer otros órdenes y sentidos posibles. Si bien las sublevaciones fueron los acontecimientos más radicales, no pueden separarse de intensos procesos de movilidad social y territorial y de cambios en las relaciones de dominación. Estas rebeliones se dieron en un contexto en el que las instituciones de la monarquía, a través de las cuales era posible la negociación de los grupos subalternos con el poder, estaban deshaciéndose y abriendo espacios de lucha en torno a la hegemonía. Al existir este vacío, crecieron las posibilidades para los indígenas de erigirse como actores políticos. Pero además se trata de un tiempo en el que, junto a la crisis de la industria textil y el crecimiento de las grandes haciendas en la audiencia de Quito, las comunidades vieron diezmados sus recursos mientras crecía la presión por el cobro de tributos. Esto generó un proceso de migración y forasterismo creciente y de disolución de las comunidades. Se trata pues de una época en la que las instituciones claves en la construcción de la hegemonía, como el espacio legal, el sistema legal y el simbólico, pasaron a ser espacios de lucha, de transformación y de resignificación. Entonces, para trabajar los cambios de las relaciones de poder, en los que las ideas subversivas se tornan en prácticas concretas y toman significados reales, me concentré, en relación con las rebeliones, en espacios en los que se conjuga lo cotidiano y lo ritual, como son la religiosidad, la fiesta y la borrachera por un lado, y el recurso del sistema legal por otro. Desde el siglo XVII y claramente en el siglo XVIII, la religión fue apropiada y resignificada, dando lugar a procesos sociales y culturales que se distancian de las metas planteadas desde el poder. En el mismo sentido, el uso por parte de los indios del sistema judicial se intensifica hasta mediados del siglo XVIII, hacia mediados del siglo XVIII, y se convierte en uno de los recursos populares claves para hacer frente a los cambios en el balance de poder y a un tiempo de expolio de recursos y de abusos. Escogí estas dos sublevaciones porque por la dimensión que tuvieron, ambas fueron de las más grandes en la audiencia de Quito, pero también porque Otavalo y Riobamba, los escenarios de estas revueltas, eran corregimientos tal vez los corregimientos con mayor densidad de población indígena y cuya economía giraba en torno a los obrajes y telares que proveían de textiles la demanda del circuito minero de Potosí, que para el 18 se había derrumbado. Además, los dos espacios fueron sacudidos durante el siglo XVIII por procesos de intensa movilidad social, lo que les decía, el forasterismo, la etnogénesis, descenso de población originaria, vaciamiento de las comunidades y crecimiento de las haciendas a costa de los recursos de las comunidades indígenas que atravesaban por cambios profundos.
Pero además de estos elementos comunes que me llevó a escoger ambas sublevaciones, me interesaron las enormes diferencias que encontré entre ellas. Estas diferencias me permitieron poner en duda muchos supuestos sobre el mundo indígena en el siglo XVIII, empezando por la propia categoría de indio, la propia república de indios como un corpus homogéneo. Si bien ambas sublevaciones son reconocidas como parte de las o recordadas como parte de las sublevaciones indígenas, la heterogeneidad social de sus actores me permitió problematizar esta categoría. A través de la lectura atenta de estas coyunturas fue posible acercarme a distintas experiencias de construcción social, cultural y política presentes en la República de Indios. En este contexto, intento comprender la manera en la que en el marco de relaciones de sometimiento, relaciones concretas y heterogéneas, se constituyen actores políticos diversos que buscan revertir los efectos de poder. Indagar en torno a la política de grupos subalternos, y pongo énfasis en la idea de subalternos, no solo de indígenas, porque desgraciadamente desde esa categoría borramos diferencias, ¿no? La idea de subalternos me permite introducir más variedad, distintas formas de subalternidad. Entonces, indagar en torno a esta política no busca encontrar una voz autónoma, una política autónoma que se opone al poder, sino pensar las maneras en las que esta política se define en ese campo de juego, el del poder, y no por fuera de él. El acto político estaría, pues, en formas de subversión o limitación del orden, que supone, como les decía antes, resignificar códigos y repertorios dominantes. Intentaré mostrarles brevemente la ambivalencia y complejidad que caracterizan estas formas de política insertas en la cotidianidad y en la dinámica cultural. Empezamos con el caso de Riobamba, que fue la primera. Esta es una de las sublevaciones más grandes de las que sucedieron en la audiencia de Quito. Según las fuentes, entre 10.000 y 15.000 indígenas rodearon la villa de Riobamba con la consigna de matar a los españoles e instaurar un reino indio. Cabe decir que Riobamba es como, la villa de Riobamba es un escenario muy particular. Los españoles, a diferencia de otras ciudades y villas de la audiencia, en Riobamba los españoles seguían, no se les llamaba de otra manera que como españoles, o sea, ¿no? Había un núcleo español como muy fuerte, ¿no? Era el miércoles de ceniza, el 7 de marzo de 1764, justo después de la borrachera y junta del carnaval. Ese día había sido escogido por el oidor Félix de Llano, numerador y visitador de indios, para publicar el bando de la visita, numeración y desagravio de indios, pues, entre las numerosas quejas, conflictos, etc., cito, en la villa de Riobamba concurren circunstancias y asuntos que necesitan de indagación para su remedio. Esta especial situación de Riobamba, en donde además había muchísimas tensiones entre el clero secular y regular, los franciscanos habían tenido mucho poder en el corregimiento y se les estaba minando con la secularización de doctrinas. Esta especial situación de Riobamba justificaba, según las autoridades, que el protector general de indios haga la visita con el oidor visitador. La sublevación giró en torno a las iglesias, que se convirtieron en espacios de refugio y reunión de los indios, en torno a símbolos religiosos como la protectora de la villa, que era la Virgen de Sicalpa, gritos de convocatoria y reuniones en los cerros al llamado de los caracoles, tambores, y consignas de muera el rey y el numerador o mueran los españoles. La Virgen de Sicalpa, protectora de la villa, fue usada como estandarte y protección frente a los españoles que atacaron a los indios sublevados. El culto de esta imagen había crecido desde mediados del siglo XVII y se intensificó en los tiempos de desgracias naturales y económicas vividas en Riobamba desde la década de 1690, la caída de la industria textil, terremotos, epidemias, etc. Los rebeldes se apropiaron de esta intermediaria para rechazar la ambición de los españoles en un contexto de desgaste de la figura del rey como fuente de justicia.
Si bien es reconocida como una sublevación indígena, digamos, donde se borra toda esta heterogeneidad, su estudio nos acerca más bien a distintas experiencias de construcción social, identitaria y política, y como les decía, a la heterogeneidad presente en la República de Indios. Esta sublevación se dio en un espacio en el que dominaba este polo urbano hispano, que era la villa de Riobamba, desde el que se difundían potentemente códigos y valores de esa cultura. Entre los líderes de la rebelión predominan los indios ladinizados o forasteros habitantes de la villa, quienes habían incorporado códigos culturales como parte de sus estrategias de movilidad social y que estaban dispuestos a pelear por fueros adquiridos. Por otro lado, abundantes memoriales de agravios mostraban el estado dramático frente a estos indígenas urbanos. Tenemos las comunidades que, como muestran los memoriales, estaban en un estado dramático de vaciamiento, de pobreza, de presión de tributos. Y el complejo escenario, que era el complejo escenario en donde estallaría la sublevación. Son frecuentes, por ejemplo, las quejas de los caciques de Yaruquíes y otros pueblos alrededor de Riobamba, de la villa, por la insaciable hambre de indios de los hacendados y por las presiones a las que ellos mismos eran sometidos para recaudar tributos en base a padrones que no se correspondían con la realidad. Frente al canibalismo simbólico de los hacendados, vuelvo a citar, a su hambre insaciable de indios y a la falta de respuesta de las autoridades, no les quedaron muchas más opciones que la revuelta. Otro elemento significativo en Riobamba era la estrecha relación entre la movilización en la villa y en el campo. Esta relación no es coyuntural, sino que ilumina el complejo tejido de relaciones sociales e interétnicas que sustentan la protesta y además nos hace poner en suspenso esa constante ruptura o tensión con la que mostramos las diferencias entre la ciudad y lo rural, ¿no? Lo urbano y lo rural, la comunicación era estrecha. Desde este tejido de este tejido social inédito, inscrito en los cambios que se vivían en la segunda mitad del siglo XVIII, emergieron nuevos imaginarios de comunidad política y posibles proyectos alternos. Al mismo tiempo, la especificidad de los lenguajes y prácticas de lucha y sublevación adquiere sentido en esta relación estrecha con la villa de Riobamba como un núcleo poblado español que irradiaba con fuerza códigos y símbolos hegemónicos. El caso de Riobamba fue especialmente fructífero para abordar la manera en la que la agencia subalterna ha sido sistemáticamente silenciada, empezando por los aspectos performativos de las narrativas de la sublevación que constan en las sumarias de la misma. A lo largo de los procesos, cartas, declaraciones, etc., se ofrecen distintas visiones, muchas veces contrapuestas y contradictorias de la sublevación. En los primeros informes aparece, se menciona, se insiste en la capacidad en las artes de la guerra de los indios sublevados, en la sorpresa frente a la maestría en las artes de la guerra de los indios sublevados, y se insiste también en que la sublevación es parte de una planificación, o sea, que viene gestándose desde hace tiempo, ¿no? De hecho, en palabras del oidor, era una sublevación maquinada y de confederación con otros pueblos, algo que siempre se ha negado en las sublevaciones quiteñas. Es decir, esto nos sugiere que no era para nada un acto espontáneo y una simple reacción espasmódica al hambre, a la presión, ¿no? O mero fruto de la borrachera del carnaval, ¿no? Tras este primer momento en que hay esta sorpresa, en la que se expresa esta sorpresa y se reconoce la capacidad organizativa de los sublevados y la posible existencia de un proyecto detrás, empezó el silenciamiento sistemático de la sublevación y su degradación.
Hay una tensión irresuelta en las interpretaciones de la rebelión entre visiones que resaltan la capacidad organizativa, reflexiva y desestabilizadora de los indios, y otra en la que se niega sistemáticamente esa capacidad de acción y con ello la posibilidad de reconocer a los subalternos como actores. Esta tensión nunca se resuelve, aunque las sucesivas interpretaciones que se construirán de las sublevaciones indígenas del 18 y posteriores terminarían por configurar la anulación de los indígenas como sujetos políticos relevantes para la nación. En Riobamba, las prácticas políticas que se dieron en la coyuntura de la sublevación buscaban hacer visible la tiranía que representaba el poder borbón y en general los abusos y despojos a los que los subalternos eran sometidos. Esta sublevación propongo que se erige como un tiempo de cuestionamiento de la legitimidad y de reordenamiento de la realidad en el que los indios representan las posibilidades del justo gobierno que se había perdido. En ella se puso en juego un proyecto político y se propuso dentro de los códigos construidos por la misma monarquía un reino indio en el que los papeles se cambian. Los bárbaros españoles, se les dice bárbaros, pasan a morir o ser vasallo y sus mujeres de servir. El extensivo uso de lo religioso, por ejemplo, con el uso de las iglesias como centros de refugio, con el uso de la Virgen de Sicalpa, etc., el colocar a los españoles del lado del caos y de la tiranía en un espacio y tiempo vacío de policía, esta coyuntura en la que me centro, se constituye en un acto político en el que se vuelve posible y legítimo un gobierno local autónomo. Esto se procesa en el marco de una época de transformaciones globales, como una ruptura en los operadores de la dominación, esto es, en la fabricación misma de los sujetos dominadores. Así, la sublevación dio paso a una nueva configuración de la policía en la que las relaciones pasaron a basarse en la desconfianza y el miedo frente a la integridad y en nuevas formas de control social menos mediados simbólicamente, entre las que se incluía la presencia de milicias. Como había señalado, la presencia de la villa como centro de esta sublevación, es gravitante en cuanto a la movilidad étnica, no solo social de los habitantes. Riobamba se constituye en un polo en torno al cual gira esta sublevación, pero también en un centro desde el que se difundieron con fuerza ciertos códigos simbólicos y prácticas de legitimación. Estos, en la coyuntura de la sublevación, fueron apropiados para convertir a los sublevados en legítimos actores de una teleología cristiana. Los indios sublevados se erigieron como verdaderos cristianos que no solo se apropiaron del espacio de la iglesia, dejando fuera a los españoles, sino que hicieron solo suyo uno de los símbolos sagrados de la villa, como era la Virgen de Sicalpa. Como señala Carlos Espinosa, el dualismo maniqueísta entre Jerusalén y Babilonia, heredado del pensamiento franciscano, atravesó el uso que hicieron los indígenas de los espacios y símbolos sagrados. El mal, la ambición y la soberbia venían desde el mundo español. En la coyuntura de la revuelta se enarbolaron nuevas formas de legitimidad. El uso de la iglesia y la identificación en la sumaria de los participantes en la insurrección como miembros de la comunidad parroquial, indios de la doctrina de Cajabamba, en todas las sumarias se los va identificando como en relación a la pertenencia a esas parroquias, ¿no? Indios de la doctrina de Cajabamba, indios de la iglesia matriz, indios de la doctrina de Ortiz, etc., permiten pensar en las formas de sociabilidad desde donde se hizo posible la construcción de una comunidad política. Algunos de los cabecillas de la sublevación estaban vinculados a las parroquias como sacristanes o como artesanos a cofradías urbanas. Tanto los sacristanes y su conocimiento de ciertos códigos de lenguaje simbólicos como los miembros de cofradías ligadas a oficios, barrios o parcialidades construyeron sus redes sociales en espacios de reunión e intercambio que condensaban discursos, repertorios y lenguajes ritualizados, donde circulaban ideas sobre derechos, fueros y formas de representación que eran apropiados desde los lugares de construcción de estas nuevas identidades. Es posible que la defensa de dichos fueros y la protesta por la presión sobre los unitarios, todo aquello que rompía el viejo pacto, hayan encontrado en la iglesia, en la fiesta, en la doctrina y en la cofradía espacios de discusión e intercambio,
y en los lenguajes y símbolos religiosos, formas de representar y expresar la comunidad y estas identidades en construcción. En la propia sumaria empieza también, o sea, veo la sumaria como un texto performativo, ¿no? Y en ella también empieza a construirse una división cargada de sentidos entre el campo y la vida, ¿no? Dentro de la sumaria, al principio no, pero a medida que se van desarrollando los acontecimientos y se van formalizando los documentos, se ve el espacio urbano como un centro que irradia con fuerza los valores y códigos hispanos, y para las propias autoridades expresan en la sumaria que de alguna manera los indios de la vida sublevados tenían una racionalidad ligada a esos códigos. De lo contrario, aquellos indígenas que venían del campo y rodearon la villa eran la representación de la barbarie, entonces era muy fuerte la diferencia en la propia sumaria entre el campo y la villa. Otro tema fundamental que menciono brevemente ya para pasar a Otavalo, un evento bastante neutralizado en la sumaria, es la inquietud que también se vivió en la villa, la inquietud de la plebe urbana, que protagonizó al mismo tiempo un conato de rebelión en esos mismos días. Este hecho fue abordado como un problema al interior de la República de Españoles y radicalmente separado de la revuelta de los indígenas. Silenciar esta posible relación entre repúblicas, sostengo, fue una manera de limitar una potencial alianza de distintos grupos que podían ver puntos de relación, puntos de lucha en común en las medidas fiscales y generar con ello procesos de identificación entre las repúblicas. Las clasificaciones étnicas habían servido como herramientas de orden y control y lo seguían haciendo. Pero además de que en el siglo XVIII difícilmente se sostenía la división en repúblicas y la sociedad indígena surgía como una mezcla conflictiva de grupos con distintos derechos y obligaciones, las fronteras mismas entre las repúblicas se habían diluido hace ya tiempo, abriendo espacios en los que se vivían realidades multiculturales. Las transformaciones en la relación de la corona con la sociedad colonial hacía posible que distintos grupos en diferentes repúblicas coincidieran en sus reclamos frente a lo que se consideraba ilegítimo y tiránico. El abrir dentro del terreno de lo posible representado en el discurso y la narrativa de la sublevación en la sumaria, la posibilidad de una alianza entre la plebe urbana y los indígenas para enfrentar el mal gobierno volvía palpables las grietas que atravesaban a la sociedad en su conjunto y que ya no solo se sostenían en clasificaciones étnicas. Terminamos Riobamba. ¿Cómo vamos? Muy bien. Muy bien. Si se aburren me dicen y resumimos y seguimos. Otavalo. En 1776, por cédula real, se ordenaba la elaboración de una nueva visita y numeración con padrones en todo el territorio de la monarquía, con la debida distinción de clases, de estados y castas de todas las personas, hombres y mujeres, incluidos los niños. Hasta el siglo XVIII en Otavalo, las autoridades se habían limitado a usar los padrones tributarios de pueblos y parcialidades con fines estrictamente impositivos. Desde que a raíz de la sublevación de Riobamba, una década antes, 13 años antes, se abandonara el intento de hacer una numeración de indígenas, solo se contaba con numeraciones parciales y acotadas. La mañana del domingo 9 de noviembre de 1777, es decir, unos pocos días después de las juntas de indios por difuntos, por la celebración de difuntos, las indias cacicas de Cotacachi se reunieron en la iglesia a la hora de la misa mayor porque sabían que el religioso mercedario Miguel Rojas publicaría desde el púlpito el auto que ordenaba la numeración y que anunciaba su comienzo.
En las juntas del Día de Difuntos, cuando indios e indias venían de distintas partes de la audiencia a reencontrarse con sus muertos, al calor de la chicha y el aguardiente, circularon rumores y alertas. Se les había dicho que la numeración, además de grabarles con la aduana, errarían a sus hijos para venderlos como esclavos. Las cacicas nunca dejaron que se leyera el bando, y ese fue el inicio de la sublevación. A partir de ese día se extendió por todos los pueblos y anexos del corregimiento. Detrás estaba una larga historia de despojos, disminución dramática de la población de las comunidades, abusos, usurpación de cargos y la más cruda explotación denunciada por años en memoriales de agravios. De Cotacache y Otavalo, la sublevación se extendió a Peguche, San Pablo y Cayambe y desplegó acciones de una violencia muy distinta a la de Riobamba. En la de Riobamba no hubo muertos, por ejemplo. Esta sublevación mostraba el agotamiento en el uso de las vías judiciales a través de las cuales los indígenas habían procesado dentro del andamiaje institucional colonial sus quejas y conflictos. Los participantes en la sublevación de Otavalo fueron indios, mujeres y hombres, muchas mujeres, y llamo la atención sobre esto. Ya mismo, el próximo mes sale un capítulo mío sobre las capitanas de la sublevación de Otavalo, provenientes en su mayoría de las parcialidades y de las haciendas, labradores, gañanes, trabajadores de los obrajes, tejedores, pastores de ovejas, indios sueltos y muchos conciertos. También había algunos mestizos. En común tenían, además de la pertenencia étnica, la experiencia de la explotación creciente y la agudización de condiciones de subordinación percibidas como ilegítimas y expuestas en los memoriales de caciques y del protector que mostraban el dramatismo de la situación que vivían. Señalo aquí que el corregimiento de Otavalo no tenía ninguna vida ni ciudad. Era un corregimiento estrictamente de pueblos de indios. Al lado estaba el corregimiento de Ibarra, en donde está la villa de Ibarra, pero en Otavalo no había ningún centro hispano de población española. La memoria sobre otros tiempos con copioso número de gente contrasta con la imagen de las comunidades con sumo silencio de gente india. Estoy citando memoriales, que si hay algunos en cada pueblo son hijos de caciques, gobernadores o principales. La irrupción en el corregimiento de Otavalo del poder cada vez más dominante y autónomo de los terratenientes, que aprovechaban las vías abiertas por el mercado para hacerse de tierra y asegurar la fuerza de trabajo, chocaba con la estrecha relación que estableció la corona con los subordinados tras la recuperación temprana de las encomiendas en el siglo anterior. El poder de los hacendados implicaba la ruptura del pacto y el desconocimiento de fueros de larga data, así como del sistema de autoridades de la administración colonial y las condiciones específicas de las relaciones de dominación en el corregimiento de Otavalo. En la sublevación se manifiesta claramente la voluntad de los indios de terminar con la presencia de esos poderes autónomos, de borrar las evidencias a través de la destrucción violenta de papeles y cuerpos que los ratificaban como sujetos coloniales y construir unos posibles espacios de autonomía. Se queman las casas de haciendas, se queman los papeles que certificaban las relaciones de dependencia, se mata a quienes han ido construyendo de manera directa y palpable una tiranía en la que la sobrevivencia étnica e individual se volvía cada vez más difícil. Hacendados, autoridades étnicas usurpadoras, cartacuenteros, cobradores de tributo representaban la posibilidad de la esclavitud. En una sociedad en movimiento, en la que la experiencia del cambio se dio en un contexto de creciente explotación y desasosiego, de reducción de espacios de movimiento y de derechos. Sin la presencia de forasteros e indígenas ladinizados que defendían fueros adquiridos, como sucedió en Riobamba, en Otavalo predomina la búsqueda por cambiar las condiciones de la subordinación. La toma de los pueblos y de los caminos, un deambular permanente de partidas de indios a pie que durante 7 días se tomaron el corregimiento con sus lanzas, churros y cajas, al margen de liderazgos tradicionales, nos muestra la búsqueda de otros grupos posibles, de la idea de otras formas de organización colectiva que escapan a los límites de la comunidad heredada de la reforma toledana y se acercan a la identidad surgida en la experiencia común de la subordinación, la explotación y el trabajo,
pero también en códigos culturales relacionados con una historia y un espacio particular. En la sublevación de Otavalo, la situación en relación con los espacios y símbolos sagrados fue también muy distinta a la de Riobamba. Las iglesias esta vez fueron refugio de españoles y mestizos y fueron objeto de violencia por parte de los sublevados. En todos los pueblos a los que se extendió la sublevación hubo agresiones al espacio sagrado, a los tabernáculos, etc. Y los curas fueron amenazados, al igual que blancos, mestizos e indios que no estaban dispuestos a participar en la misma. Además del ingreso forzado a las iglesias buscando aduanistas, destruyeron imágenes y respetaron símbolos sagrados, se mostraron indiferentes frente a procesiones propiciatorias, invadieron altares y tabernáculos. Los indígenas de Otavalo portan, frente a los de Riobamba, el estandarte de Babilonia, es decir, aceptan la centralidad de los símbolos religiosos y por eso los destruyen por el significado mismo de su destrucción, y también aceptan ese discurso moral, digamos, lo sagrado y lo idolátrico, para protestar contra el sistema de dominación que los erige como centro de su orden simbólico. Ellos se ubican en el lado del idolátrico, se reconocen en esa identidad. En la coyuntura de la sublevación se abre una red de significaciones a través de las cuales se vuelve posible reordenar el mundo. Los indios se refugiaron en los cerros y en los caminos. Mataron y exhibieron los cuerpos insepultos y destrozados como trofeos de sus triunfos. Se tomaron los espacios simbólicos de la civilización para invadirlos de violencia. Las fuentes, la Sumaria, construye la imagen del bárbaro, pero parecería que los indígenas, lejos de negarla, la ratifican y se reconocen en ella. Los factores que marcarían estas diferencias con lo sucedido en Riobamba podrían tener que ver, por un lado, con la distinta composición de la población en ambos corregimientos, y por otro, con las diferencias culturales construidas en las distintas y complejas trayectorias históricas de ambos espacios. Sin embargo, en los dos casos, a pesar de sus radicales diferencias, en ambos casos, la revuelta se constituye a partir de una apropiación de larga data del imaginario simbólico asociado con la religión y la teología cristiana. A partir de esa apropiación, las sublevaciones despliegan distintas posibilidades de significación que resultan en prácticas y lenguajes emancipatorios distintos para ambos espacios. Entonces, Otavalo en 1777 nos ofrece una dimensión política distinta. El conjunto de sublevados, entre los que no se distinguen jerarquías determinadas por el orden hispano, hacen de la coyuntura de la sublevación un espacio simbólico en el que se disputa la legitimidad misma de las formas de dominio y organización colonial y se proponen otras formas de participación y organización en las que el liderazgo se construye de manera más horizontal y puede ganarse y demostrarse en las prácticas emancipatorias mismas. Tiene que ver con quién, o sea, con estas mujeres que se convierten en capitanas, con la preparación de la chicha, con la capacidad en la toma de los campos, con la violencia, con la capacidad de ejercer violencia. Ahí van surgiendo los liderazgos. Sin nada más que perder, es como una situación mucho más extrema que la de Riobamba. En esta toma de haciendas, saqueo de tiendas de mercancía, persecución de repartidores, etc., hay los signos de una lucha colectiva que parecería ser de nuevo culto. Esta sublevación, en la que la característica común entre los involucrados es la pertenencia a los sectores más explotados y despojados de recursos, no solo se da contra la explotación y los abusos, sino que reclama formas participativas locales de gobierno. Estas se enfrentan al sistema de autoridades tradicionales que había sido incorporado por la dominación colonial. Esto queda patente en el rechazo y la destrucción de los bastones de mando, la persecución de los caciques y el reemplazo de estos bastones por los nuevos capitanes que usaban, en vez de los bastones de mando, lanzas. Con las lanzas, es como bastante simbólico, ¿no?
Con ellas alzadas, los sublevados de Otavalo recorrieron los caminos y los cerros de día y de noche, se tomaron también el tiempo, ¿no? Este tiempo tan normado en la hacienda y los obrajes, ¿no? Y la chicha, ¿no? La chicha siempre presente en esto, la chicha y el aguardiente. Abrieron así una coyuntura en la que por un lado recuperaron las propiedades usurpadas, las pertenencias ya convertidas en bienes suntuarios y mercancías de hacendados, corregidores, gobernadores, mayordomos, etc. Y también, como les digo, el manejo del tiempo y ese espacio que se toma, ¿no? Y por otro, eligieron como posibles y legítimas otras formas de participación y de responsabilidad en relación con la comunidad. Este rechazo al bastón de mando, a los espacios sagrados, a los medios simbólicos de control como procesiones, la Eucaristía, las imágenes, etc. Y el uso de prácticas que desde la cultura hegemónica eran catalogadas como de gentilidad, nos muestran una voluntad no solo de reordenar la realidad en otra distribución de los cuerpos, sino también de construir una legitimidad opuesta a la que dominaba, como diría Rancière, la repartición de lo sensible. Los significados en esta coyuntura no están del lado de Jerusalén indio, sino de Babilonia. Los liderazgos no apuntan a la formación de un señorío indio con un rey a la cabeza, como en Riobamba, sino a un espacio emancipado, con un liderazgo disperso y una participación pública compartida. Esta lectura permite establecer una relación con la organización aymara en tiempos de la sublevación de Tupac Katari en la región de La Paz, por ejemplo. Allí Sinclair Thompson enfatiza en que a raíz del desgaste de las autoridades tradicionales se produjo un proceso de dispersión del poder en las comunidades aymaras, de manera que se vuelve más difuso y rotativo, con una participación más amplia y directa de los miembros de la comunidad, fortaleciéndose las relaciones horizontales. También en la región de Chayanta, en el norte de Potosí, donde se había vivido el desgaste de la legitimidad de las autoridades tradicionales, la rebelión, como nos muestra Serwinikov, tendió a organizarse desde las bases y mostró mayores signos de horizontalidad. El contraste se establece, en cambio, con la sociedad cusqueña, escenario de la gran rebelión de Tupac Amaru, donde la aristocracia seguía gozando de un alto estatus, incluso entre la sociedad blanca. Allí triunfaba la promesa del retorno del Inca. Si bien Riobamba no compartía este rasgo, sí se trata de una movilización más jerarquizada, que no muestra rasgos de deshacer jerarquías, sino reemplazar a blancos por indios. De ahí la propuesta de un rey indio que gobernaría un reino independiente. Se habla en algunos documentos de que había 3 posibilidades de rey, y uno de ellos era de apellido Guamán. Entonces también ahí hay como más relaciones yo estoy terminando, ya casi estoy. Uy, no se imprimió una página, se salta de la 13 a la 15. Bueno, no importa. Creo que lo principal está dicho. Insisto en la posibilidad también de que el acercamiento a las distintas experiencias históricas y composiciones sociales y experiencias de explotación en los dos casos me permitió realmente problematizar la homogeneización de la República de Indios, ¿no? y poner, digamos, como dice el propio Jorge Cañizares en la introducción, reventar un poco la categoría de indio, porque ambas sublevaciones son calificadas como indígenas. Cuánto oculta eso más que revela, ¿no? Nos está tapando como toda esta dinámica y esta complejidad. Quisiera finalmente insistir desde aquí en las posibilidades de pensar lo emancipatorio. La sublevación de Riobamba, como la de Otavalo, nace del hecho común de que los actores subalternos no encuentran identificación posible en un orden que ya ni siquiera representaba el pacto que había legitimado la dominación y a través del cual se había asegurado su despolitización. Allí, en ese vacío de identificación, se abre la posibilidad de enunciar otros órdenes, de imaginar otros órdenes,
de cuestionar el sistema de legitimidad y de reorganizar la realidad. Es en esa contingencia, defiendo el valor del estudio de la contingencia, de la coyuntura, en donde se abre la posibilidad de la política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Salgado, por tan ilustrativa conferencia. No solamente nos ha hecho volver a repensar la coyuntura rebelde del siglo XVIII en el Perú, de la cual pensábamos teníamos una lectura, y a partir de estos dos casos tan claramente estudiados y sobre todo tan creativamente estudiados, podemos volver a mirar los movimientos sociales del siglo XVIII desde como usted propone, otros lugares de enunciación y desde otras, dándole la vuelta, digamos, a otros conceptos que pensábamos asumidos de una determinada forma. La verdad que ha sido sumamente interesante escuchar esto y efectivamente, como bien sostiene Jorge Cañizares Guerra en la introducción y en la presentación de la contracarátula, este estudio quiebra la noción tradicional de indígena al darle esta profundidad política, ¿no? Bien, muchísimas gracias y cedo la palabra a quien de ustedes pueda tener alguna pregunta o comentario. Pero ahí hay voluntarios. Voluntarios. No, porque hay unos especialistas en teoría. Buenas noches, muchas gracias por la exposición, me parece muy interesante y estaba pensando mucho en este texto que un poco, digamos, no con un sujeto sino el sujeto, digamos, afro, que es el texto de Margotilio Chávez, ¿no? De Libertad de la República y los Esclavos de Quito, ¿no? Entonces, cuando yo revisé este texto, una de las preguntas que giraba en torno a digamos, los episodios era cómo pensar una historia intelectual desde abajo, una historia de lenguaje político desde abajo, ¿no? Los casos que usted estudia, digamos, ¿cómo podría responder su trabajo a esa pregunta de cómo se puede hacer una historia de los lenguajes políticos desde el sujeto indígena? Muchas gracias. Bueno, justamente, ¿no? Es lo que busqué, a pesar de que mis fuentes procedían de las autoridades, digamos, de la dominación, era intentar encontrar esos lenguajes. Entonces, el hecho de que usaran los códigos, digamos, las religiones, sea para ratificar su fuerza simbólica, bueno, en ambos casos, tanto como cuando se usa la iglesia y la imagen, como cuando se destruyen, hay un reconocimiento del poder simbólico de lo religioso, pero que se convierte en lenguaje político, ¿no? Ahí están los lenguajes políticos, es decir, tenemos que salir para poder encontrar esas voces o esas prácticas, la fuerza de esas prácticas. Hay que salir de las definiciones establecidas de lo político, ¿sí? Intentando encontrar lo político definido desde otro lugar, lo político ilustrado, lo político en nociones de libertad ilustrada o en prácticas políticas modernas, ¿no? Y tener la capacidad de reconocer lo político político moderno en otras formas de participación, de construcción simbólica. Es decir, de alguna manera detrás de esto está también la idea de que hay múltiples modernidades, ¿no es cierto? No solo la hegemónica. Y un poco tenemos que reconocer cómo se puede plantear un proyecto político, unas ideas políticas desde otros espacios, ¿no? de significado, desde otros sentidos, ¿sí? Entonces, para mí, ahí, teniendo en cuenta los Andes, del barroco, etcétera, y unas sublevaciones tan cargadas cuyos lenguajes y prácticas tienen tanta relación con lo religioso,
peligroso. No podemos simplemente, como se ha venido haciendo, decir como siguen o sea, no son prácticas secularizadas, no son políticas, no podemos seguir ahí. O sea, ¿dónde está lo político dentro de lo que existe, ¿no es cierto? Un poco es desde ahí. Y claro, es un trabajo de interpretación. No tenemos esfera pública, ¿no? Entonces hay que interpretar desde además las fuentes que tenemos la posibilidad de esos lenguajes, ¿no? ¿Cuáles son esos lenguajes? Hay que salir del lugar cómodo, hay que salir de lo ya predefinido para buscar, para encontrar en esas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Siempre esas sublevaciones, como no cumplían ciertos rasgos sobre lo que debía ser un lenguaje político moderno, fueron excluidos de la posibilidad de lo político, ¿no? Gracias. Bueno, ¿qué tal, profesora? Muchas gracias por su charla, muchas gracias también a la profesora Alves por organizar este tan íntimo, un privilegio. No, me gustó mucho su respuesta, ¿no? Creo que cuando usted ha comentado me quedo pensando mucho de concebir a veces el lenguaje de lo común, que se vuelve muy famoso, muy presente en ese diccionario indígena, ¿no? Que funciona independientemente sin una esfera pública. Lo común, ¿no? Ya no somos autoridades, sino el común de ellos. Entonces la pregunta que tenía es como que, creo que por lo que entiendo, ¿no? Hay una cuestión de soberanías locales en disputa, ¿no? En esos dos movimientos, ¿no? Se está disputando es una soberanía local donde hay un poder más difuso, más concentrado con el liderazgo, las autoridades indígenas. Y por lo que usted pudo ver en las fuentes, ¿cuál es el horizonte político, ¿no? Más allá de la soberanía local, más allá del caso local que dicen, ok, ya, matamos a los españoles o nos organizamos así y el poder va a ser más difuso y distribuido? ¿Qué horizonte político mayor, que se puede leer entre líneas, si es que no está explícito, de cómo se concibe, cómo va a ser la nueva sociedad que puede estar en germen? O sea, si es que eso es posible reconocer en las fuentes que usted ha revisado o no tanto, ¿no? Bueno, como decía, el Riobamba hace la propuesta de un reino indio. Un reino indio, ¿no? Claro, es como simplemente reemplazar a unos por otros, pero mantener ese orden y esa jerarquía, ¿no? Como decía, que los curas y las mujeres pasen a servir, ¿sí? Matar a los españoles hombres, curas y mujeres pasan a servir, y bueno, hay un rey indio, pero digamos, es mantener de alguna manera el orden político, pero cambiando, ¿no? Cambiando las fichas. Claro, en el caso de Otavalo no. Más allá de eso, a ver, es difícil identificar, hay unas pistas que yo quisiera seguir. Esto se vincula, o sea, es posible seguir leyéndolos en sí mismos y sin que eso implique quitarles la dimensión que tuvieron. No quiero caer en esas narrativas teleológicas que ponen la nación como fin. Entonces, ¿sabes? Un proyecto que va hacia eso. Quería ver las sublevaciones en sí mismas y desde dentro. Sin embargo, hay datos que tengo que seguir, pistas que tengo que seguir sobre esta confederación que se menciona en la rebelión de Riobamba, de caciques, que también era con caciques de Cusco, del Perú en general, ¿no? Y que venían dándose, hay rumores de eso. Bueno, y eso lo trabajo en el libro, no había tiempo de entrar a todos los temas acá, pero hay este plancton Mindoro, ¿no? Que el oidor o las autoridades en la sumaria de la sublevación de Riobamba, creo que también en la de Otavalo, mencionan. Esto sigue siendo efecto de lo que estos franciscanos desataron, ¿no? Pero como señala Alcira Dueñas, ese texto es de producción colectiva, no es que haya sido un franciscano que lo escribió y que manipula, ¿no? Sino que estos franciscanos recogen
como esta discusión, esta confederación entre caciques de distintas partes del territorio del Perú y de Nueva Granada, etc. Y lo desarrollan, ¿no? Pero es como una voz colectiva, ¿sí? Pues hay todas esas pistas, ¿sí? En todo caso, ¿qué pasó después de las sublevaciones? Hubo efectos de esas sublevaciones, ¿no? Es decir, y ahí entro yo en el libro al tema de las reformas borbónicas. Toda la teoría sobre las reformas borbónicas es que se impusieron, ¿no? Llegaron y se impusieron desde España, desde la península ibérica, sobre los territorios americanos. Y no, al final las reformas borbónicas fueron un proceso absolutamente negociado, ¿no? Y las poblaciones locales presentaron constantes desafíos que definieron los términos de las reformas. Entonces, hubo, tanto la de Otavalo como la de Riobamba fueron desafíos importantes. Por ejemplo, la numeración después de la de Riobamba se paró, ¿no? Como ves, vuelve a intentarse en 1770, 13 años después, cuando tienes a una monarquía buscando aumentar tributos a toda costa, ¿no? Sin embargo, se para. Y después de Otavalo también hay una serie de negociaciones, de cambio, hay un retroceso, ¿no? Entonces, a largo plazo yo creo que hay un efecto que es que sí, estas rebeliones menores, acotadas, lo que quieras, participaron en la definición de los términos de la dominación, de una forma u otra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo varias preguntas, en verdad. La primera, más o menos, no que lo planteaba Marco, pero no viéndolo de la soberanía, sino más bien viendo cómo se va construyendo la propia identidad política local. Porque si vemos a largo plazo, por lo menos se ve tanto en la audiencia como después en la misma República del Ecuador, ese territorio que va entre las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo están en permanente movilización, de lo que se ha planteado hasta la rebelión de Aquileme de 71, pero y sigue hasta la actualidad. O sea, es una zona donde hay una continuidad política que no sé si llamarlo como una identidad, o sea, cómo se va, o sea, si hay elementos particulares que la forman. Por ejemplo, usted acaba de plantear esta metáfora de Jerusalén y Babilonia, donde la religiosidad tiene una centralidad, que nació trabajado bien por Carlos Espinosa y por María Elena Melá también, pero no sé si sea el único elemento que de alguna manera termine por generar una legitimidad entre esas comunidades indígenas que siguen permanentemente y siguen reafirmando sus identidades locales y siguen de nuevo también reafirmando sus propias identidades políticas. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que justamente permite que ellos terminen o cuestionen, no el orden colonial per se, sino cuestionen la autoridad política de las entidades locales, o sea, corregidores, no sé, curas, o sea, quiénes son los que conforman estos, o sea, toda la posición, lo que yo he leído, quiénes son aparte de los propios indígenas, las autoridades a las que directamente cuestionan, porque en Riobamba aparece esta figura de hay que matar a los españoles, pero no hay que matar al rey, no hay que separarnos del rey, sino... Muere el rey. Claro, puede ser muere el rey, pero es una ruptura real con el rey o están planteando una negociación para las autoridades coloniales a posteriori, como si lo plantearon en algún momento en el sur andino. O sea, si hay esa figura parecida, porque al final de cuentas lo interesante de esta propuesta es que nos permite pensar, como señalaba Carlos, en términos globales, todo este proceso de rebeliones que se hizo en el siglo XVIII, porque al final de cuentas no son casos aislados, al final todos están conectados y de alguna manera responden a una agenda prácticamente colectiva. Mal no recuerdo, creo que fue Bernardo Valí cuando decía ese trabajo sobre la Atahualpa bien clásico que vinculaba la rebelión de Atahualpa con la sección de Atahualpa en el Perú. O sea, si es que hay este tipo de condiciones, al final te hace pensar un poco sobre cómo estas rebeliones al final tienen una agenda común que se separa solamente por cuestiones geográficas. Sí, bueno, creo que hay que explorar más de eso y como te digo, son experiencias bien distintas y por eso también escogí estas dos rebeliones, porque son territorios configurados históricamente de manera muy diferente y todavía tú ves eso, es decir, ahorita acaba de terminarse un mes de levantamiento en donde fueron los indígenas de Otavalo. Y
o sea, y fue una experiencia de circulación muy diferente a, por ejemplo, la del 2022 y el 2019, que fueron sobre todo de Cotopaxi y Chimborazo. O sea, sigue habiendo ahí una diferencia enorme entre ambas, ¿no? Entonces, a ver, creo que es importante reconocer esas diferencias y no anularlas en la búsqueda de un proyecto común. Sin embargo, a ver, creo que tiene que ver también, y aquí me voy a meter no me matarán por hablar de clase, pero creo que en el caso de Riobamba podemos hablar más de políticas de identidad por el tema de los fueros, ¿sí? Hay una defensa de fueros adquiridos que tienen que ver con una definición, ¿no? Más identitaria, y Otavalo la identifico más con políticas de clase, es decir, con luchas que tienen que ver más con los recursos, con el acceso a recursos, con la explotación, ¿sí? Entonces es una identificación bien diferente, ¿sí? Y claro, ahí también aquello que se concibe como muera el rey es muera la numeración, que busca quitarnos nuestros fueros, mientras en Otavalo es una lucha con todos aquellos que representan la explotación, ¿no es cierto? Entonces, corregidores, cartacuenteros, hacendados, ¿no? Y mayordomos de las haciendas, pero también con estas autoridades que en el caso de Otavalo fueron siendo reemplazadas ya en esa época por gobernadores, alcaldes, digamos, se perdieron como las autoridades tradicionales en ese reemplazo y que estaban mucho más al servicio de estos poderes autónomos. En el caso de Otavalo hay una lucha contra los poderes autónomos que se habían tomado el territorio, ¿no? Y en ese sentido es más una lucha de clase, ¿no? Contra la constitución de sus cuerpos en mercancía, ¿no? La explotación de sus cuerpos y su conversión en mercancías. O sea, hay una recuperación de las mercancías, ¿sí? Que no pasa en Riobamba. Y creo que todavía esas diferencias constitutivas de ambos espacios siguen estando presentes en las formas de protesta. No sé si te estoy respondiendo. Era como una pregunta, comentarios, sí, pero bueno, no sé, sigo comentando también. Bueno, felicitaciones, me ha encantado la idea de ver, ¿no? Dos espacios distintos, ¿no? O sea, el corregimiento y la villa, o sea, los indios urbanos y los indios rurales, ¿no? Y sus respuestas me ha llamado bastante la atención las acciones tomadas de manera distinta por ambos en una coyuntura similar, ¿no? Que claro, como tú dices, al final el término indio termina siendo como un corsé que no permite ver, ¿no? En realidad los cambios que se han dado a través de todo el periodo colonial hasta el 18 y cómo en realidad es una población heterogénea que a veces tratamos de definir como si fuera homogénea, ¿no? Y las respuestas son distintas también y tiene que ver en realidad también con la coyuntura, ¿no? Y eso también tiene que ver con el hecho que a veces interpretamos a partir de lo que nosotros creemos que fue, ¿no? O le asignamos comportamientos sin realmente pensar que en realidad normalmente ante unas coyunturas distintas los grupos respondemos de manera diferente, ¿no? Y no sé por qué siempre esperamos que la población indígena responda de una sola forma, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que el hecho de tener un estudio que permita ver eso es realmente muy importante, ¿no? Pero por otro lado, yo no sé, o sea, estaba pensando si tú has encontrado referencia a la nación índica, ¿no? Porque es o sea, esta construcción, ¿no? de este colectivo, la nación índica, creo yo que es bien importante para este proyecto que supone no solamente hablar
de un sector indígena en la ciudad de Lima, ¿no? Sino también en el Cusco, en la Sierra Central, pero también lo extienden hasta México, ¿no? O sea, la nación índica es, digamos, la población indígena ya pensada en términos estamentales, en realidad, pero que está en todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, hay referencias a la nación índica en las sumarias, sí. En las sumarias. Sí, sí, básicamente eso, o sea, hablan de las artes de la guerra de la nación india. Sí, como referencias a la nación india como colectivo, sí. Ya, pero es que una cosa es la nación india y otra es la índica, no. Porque la índica es la manera como desde los indios construyen, o sea, tratan en realidad de apropiarse del término y lo reconfiguran para hablar en otros términos, ¿no? O sea, que es bien interesante porque, digamos, el término es, claro, como se construye a fines del siglo XVII, la idea es que la nación índica es noble, ¿no? O sea, nobilísima, fiel y muy católica, ¿no? Entonces, sí, no aparece, pero claro, tengo, o sea, las fuentes también son limitadas, ¿me entiendes? Claro. Pues aparece lo que las autoridades quieren que aparezca. Sí, que yo a veces pienso que es un término bastante limeño. Puede ser. Bastante limeño, que claro, que desde Lima lo tratan de jalar hacia México, hay algunas referencias de alguna documentación en Indias, ¿no? Que hablan de la nación índica y se refieren a los aztecas, ¿no? O sea, algunos descendientes, ¿no? Para incorporarlos, pero no sé si ellos allá en México, porque yo le he preguntado, por ejemplo, a Felipe, que trabaja también los indios urbanos en México, sí. y Felipe me dijo que él no ha encontrado el término, ¿no? Entonces a veces no sé si es que lo han tratado de, ¿no? Para agrupar a todos y al final no es algo tan extendido, ¿no? Como yo tampoco, en indios urbanos, bueno, claro que yo los trabajo anteriores, pero tampoco recuerdo que en el libro de Carlos Siriza aparezca esa noción. Sí, no aparece, sí conozco el libro de Carlos Siriza, no, pero sí me parecía interesante si mencionan este colectivo, ¿no? Y además porque luego en el 18, por ejemplo en Lima, los indios de la ciudad hacen una distinción cuando hablan, por ejemplo, que ellos deberían de tener el control de las instituciones indígenas de la ciudad, porque ellos son racionales y porque ellos tienen ya, digamos, han adquirido la capacidad, ya no son ni menores de edad ni cristianos nuevos, pero hacen una referencia con los rurales y dicen, ellos sí, nosotros no somos iguales que los indios de la comunidad. Yo creo que en el 18 se marca esa ruptura, sí. ¿No? ¿Cierto? Y además tiene que ver con eso, con la ciudad y la racionalidad. Sí, ¿no? Y lo marcan así, bien claramente, ¿no? Y otra cosa que me llamaba la atención, voy a leer con mucho detenimiento, pero por ejemplo, cuando hablan de matar a los españoles, ¿es realmente matar a los españoles? Como decía Sinclair Thompson, me parece que no era tanto matarlos, sino matarlos culturalmente, ¿no? O sea, obligar a los españoles a vestirse como indígenas, ¿no? Y hablar, o sea, obligarlos a que aprendan a hablar quechua, ¿no? O sea, en este caso de lo recogido, más bien no es figuradamente, porque claro, dicen que desaparezcan los españoles, los hombres españoles, y las mujeres y los curas nos sirvan. Para las mujeres quedan vivas, pero para servir. Interesante también eso. Y bueno, yo le meto un montón de igual que es muy sugerente, ¿no? Es muy interesante. Y lo otro es que normalmente aquí las rebeliones, bueno, lo que decía Scarlett O'Fellan, ¿no? Para las rebeliones del 18 es que empiezan en general con reclamos legales y se van radicalizando. Algo similar pasa aquí. O sea, es un poco lo que digo, ¿no? Hay bueno,
durante todo el periodo hay constantes quejas, recursos, etcétera, ¿no? Al sistema, a las cortes. Pero desde 1740, sobre todo desde 1750, la cantidad de quejas y recursos presentados ante las cortes aumenta en viajes de caciques hasta España, en memoriales de agravios, o sea, se vuelve realmente intenso y dramático, ¿no? Ahorita no tengo las cifras claras, pero el porcentaje de aumento es enorme, ¿no? Hasta que revienta, claro, ¿no? Pero sí, es como que no puede separarse una cosa de la otra. Porque finalmente son los mismos reclamos, ¿no? Y yo creo que en esa, o sea, siguen manteniendo el recurso frente a la corte y ante la ausencia de respuesta se van produciendo estas confederaciones, estas reuniones, esta discusión, además de esta discusión sobre la tiranía, ¿no? Porque, claro, la existencia de la tiranía justifica la rebelión, ¿no? Y van demostrando en estos recursos, en estos memoriales de agravios, que existe una tiranía, que se ha configurado una tiranía, que se han roto los términos del buen gobierno que se habían mantenido. Y claro, el momento que sostienes repetidamente la existencia de una tiranía, estás configurando, abriendo el espacio para legítimo para la revuelta. Eso es interesante, ¿no? Cómo en realidad ha calado tanto la idea del regicidio y tiranicidio, ¿no? O sea, es interesante eso, porque Tupac también habla en esos términos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, la idea, y además te dice también lo político que era, ¿no? Y lo bien que sabían cómo había que articular los discursos para poder reclamar y que su reclamo sea legítimo, ¿no? Claro, ¿no? El tema de legitimidad también. Sí. Muchísimas gracias, Mireia, no solamente por la conferencia, sino además por la importantísima contribución post-conferencia con los comentarios y las preguntas que nos han hecho los asistentes. Muchísimas gracias por su asistencia y los invitamos a la próxima reunión, que justamente estará a cargo del doctor Carlos Espinosa Fernández de Córdoba, de la Universidad de San Francisco de Quito y del Plata, Ecuador, que será nuestro próximo invitado procedente de la audiencia de Quito para seguir comentando temas, procesos y metodologías que nos puedan ser de utilidad. Muchas gracias. Perdón, Carlos, ¿tú ya sabes la fecha? ¿Más o menos? Sí, este es el 20. El 20 de noviembre. Sí. Ya, porque eso también es importante, ¿no? Pero lo vamos a difundir. Sí, para ir. Muchas gracias a todos y gracias por su Súper selecto.